Esta era la red de trenes en Argentina hace 100 años y esta es la red de trenes en Argentina ahora. ¿Qué pasó? ¿La culpa fue de Menem y del proceso de privatizaciones? ¿Fue de los ingleses? ¿Fue de Perón? ¿Cómo hacemos para recuperar los trenes? Hoy voy a responderte todas estas preguntas y aparte voy a contarte de este proyecto que pudo haberlo cambiado todo. Mi nombre es Rosendo Grobo y esto es ABA, Análisis Bien Argentino. Durante siglos la tracción a vela dominaba el transporte marítimo y la tracción a sangre dominaba el transporte terrestre. Todo esto cambia cuando aparece el motor a vapor. Esta revolución cambia para siempre la forma de movernos y dispara una serie de cambios y revoluciones que le darían una nueva forma al mundo. El tren nace en este contexto. El ferrocarril empieza a surcar todas las geografías de todos los territorios. La idea de tener una red de trenes en Argentina empieza en 1855 y recién 2 años después se construye el primer tren en donde ahora es el Teatro Colón, literalmente ahí. ¿Cómo arranca esto? Bueno, arranca por un grupo de empresarios entre los cuales había algunos ingleses que tenían un interés en construir este medio de transporte, obviamente por una mirada como un negocio. Este tren llegaba desde la estación del Parque, que era ahí en el Teatro Colón donde te contaba, hasta Floresta. Y la primera locomotora que anduvo por ahí se llamó, obviamente, La Porteña. Con el correr del siglo se le fueron encontrando nuevos usos al ferrocarril, por ejemplo, el transporte de lana, y eso empujó la expansión del ferrocarril hacia la ciudad de Chascomús primero y Dolores después, inclusive. En 1870 Argentina tenía más de 700 kilómetros de vía y para el fin del siglo llegaría a tener casi 17.000 kilómetros de vía por toda nuestra extensión. En ese momento muchas provincias se unían entre sí gracias al tren y Argentina era uno de los líderes globales de la expansión del ferrocarril. El paso del ferrocarril era tan importante que hasta muchos pueblos al día de hoy tienen como nombre la fecha en la que el ferrocarril llegó por primera vez al pueblo. No sé, 16 de julio, 17 de marzo, 27 de abril, como mi cumpleaños podría ser. Bueno, ¿cuál es uno de los factores que empuja el desarrollo del ferrocarril? El incentivo del Estado. Grupos empresarios ingleses y franceses realizaban las inversiones y el Estado le daba, primero, ventajas impositivas y segundo, les daba una legua a los costados de la vía del ferrocarril para que sea de su propiedad. Todo esto es como que pensemos un RIGI de la época, o sea, un régimen para fomentar las inversiones en Argentina. Pero el fervor por hacer vías no podía durar para siempre y entre 1900 y 1920 las empresas privadas dejan de realizar grandes inversiones y para 1930 el Estado Nacional también deja de hacerlo. ¿Por qué se da esto? Bueno, básicamente porque se consideraba que se había llegado a construir una red que daba servicio para lo que la gente demandaba. O sea, ya se consideraba cubierto con un servicio de calidad todo el territorio que tenía sentido cubrir con vías de tren. Para que tengamos dimensión de la época, para ese momento la mitad de la guita que salía del Reino Unido venía como inversiones argentinas. Bueno, pero la verdadera razón de la caída de los trenes es profunda, es complicada, tiene cosas estructurales, tiene 1000 detallecitos y no es culpa de Menem. Quédate porque en este video te lo voy a explicar. Así como el vapor mata a la vela, el motor a combustión mata al motor a vapor. El contexto propicio para el desarrollo del tren de repente cambia. Con la creación del motor a combustión, el transporte por agua deja atrás los barcos a vapor para reemplazarlos por barcos a motor. Y el transporte terrestre se ve complejizado con el nacimiento del parque automotor, camiones, buses y automóviles. Estos medios nuevos no matan al tren, pero claramente lo hacen perder participación, o sea, son nuevas opciones y esto tiene que ver con que en el transporte hay distintos mercados. Por un lado el de cargas y el de personas, el urbano y el rural, y por último los corredores masivos y no masivos. Acá entra una de las grandes figuras de esta historia, porque en 1886 Carl Benz crea el primer auto a motor de combustión. Obviamente todo este desarrollo tarda tiempo, no es que todo el mundo muda al auto automáticamente, sino que el auto empieza a masificarse recién después de la Segunda Guerra Mundial. Esto crea un gran cambio en la movilidad de las personas. En 1950, por ejemplo, en Argentina se instala la fábrica Kaiser o el Siam Di Tela, que empieza a ser mucho más accesible el auto para el público general. En ese mismo contexto, el desarrollo del tren entra en un camino muy sinuoso. Primero, Perón los nacionaliza. Los ingleses, que habían terminado la guerra y andaban un poco pobres, se vinieron enseguida a venderlo. Frondizi lanza un plan para intentar eficientizar un sistema que ya se veía que crujía. Lo que ya se veía era que había que eficientizar un sistema que había quedado desproporcionado y que al Estado le resultaba muy difícil de mantener. El plan que lanza Frondizi se llama el Plan Larkin. Este plan busca lo que muchos buscaron después,
O sea, intentar hacer que el sistema funcione mejor. Tal vez con menos vías, pero con más frecuencia o con un mejor servicio. Después viene una seguidilla de gobiernos militares que no alteran mucho las cosas, levantan kilómetros de vía, dejan de invertir maquinaria en infraestructura, clausuran algunos ramales y se van quedando sin servicio muchos pasajeros. Alfonsín intenta retomar el camino de Frondizi, lanza un plan que se llama el Plan Madanes para intentar también eficientizar el sistema y esto choca con la resistencia de sindicatos y ese plan a la basura. Para pensar la situación en ese momento hay que entender una cosa. La situación de Trenes Argentinos era catastrófica. La mitad de las locomotoras diésel funcionaban nada más de todas las que tenía y la mitad de las vías estaban en mal estado o en pésimo estado. Y ahí es cuando entra otro gran mito vinculado al tren, que es básicamente que Carlos Saúl Menem lo hizo pelota. Ferrocarriles argentinos van a seguir siendo del Estado argentino. Podremos aceptar capitales privados, nacionales o extranjeros, pero el manejo de ferrocarriles ha de quedar en manos de hombres del Estado Nacional. Menem no tenía una política ferroviaria. Básicamente lo que él quería hacer era sacarse de encima el problema de los trenes. Si bien hizo una leve mejora en la gestión, no había inversiones para mejorar o potenciar el rol del tren en el área metropolitana. No se compraron trenes, no se eliminaron barreras y no se hicieron ningún viaducto, básicamente. Bueno, todo esto sin hablar del escandaloso nivel de corrupción que había en el momento, mientras se desviaban subsidios para otras actividades. Lo que termina matando al tren no es Menem, es el auto y el colectivo. Bueno, a medida que nacen nuevos medios de transporte, la gente empieza a optar por el método que sea más cómodo, más práctico y que me dé más libertad a mí, al consumidor, a la persona que se va a mover. ¿Por qué antes andaba el tren? Básicamente porque era la única opción que existía. Y con el nacimiento del auto nacen rutas y autopistas y con el nacimiento del avión una oferta más asequible para las largas distancias, entonces el panorama de los medios de transporte cambia para siempre. Pensalo vos en tu caso particular. Depende del viaje que haces, variás el medio de transporte. ¿Qué elegís? Bueno, comodidad, confort, elegís precio, elegís tiempo. Hay un montón de variables que se mezclan en tu decisión para pensar cómo me muevo de un lugar al otro. Si entras ahora en un mapa argentino y empezás a revisar bien por dónde pasan las autopistas, te vas a dar cuenta que muchas de ellas van en paralelo a la vía que existía en su momento del tren. Un gran ejemplo para mí es la Ruta 2. Si vas por la Ruta 2 a Mar del Plata, es muy probable que en algún momento hayas girado para el costado y hayas visto que está pasando el tren. La caída del tren no fue un evento inesperado, sino un largo proceso que llevó más de 70 años. Hay factores vinculados a la tecnología, hay factores vinculados a la ineficiencia, hay factores vinculados a los cambios globales y a decisiones políticas. Está claro por qué cayó, pero ahora me parece que deberíamos pensar cómo se puede recuperar, si es que hay que recuperarlo, ¿no? Puede sonar disruptivo, pero creo que no. Mirá, seguí hasta el final. La verdad que hoy hacer trenes en Argentina no tiene sentido. Vos me vas a decir, Rosendo, mirá, en China hay trenes, en Europa hay un montón de trenes. Sí, pero hay una diferencia central con China y Europa. ¿Cuál es? La cantidad de gente que vive en cada lugar. Es completamente entendible que un país que tiene casi 1,5 billones de personas invierta sin parar en trenes, que arme vías por todo el territorio, porque tiene gente que lo va a demandar. Obvio que hay autos, autopistas y rutas en China, pero el tema es que hay muchísima más gente y hay una diferencia muy grande, por ejemplo también con los países europeos, hay 15 veces más personas por kilómetro cuadrado y obviamente tienen muchísima más guita, o sea, está mucho más desarrollado en términos de PBI. En esos lugares hacer trenes es mucho más rentable que hacerlo en Argentina, por ejemplo. Hay que entender el fundamento del tren como medio de transporte comparado con otro, porque en el tren hay altísimo costo fijo, es muy caro invertir en hacer vía, mantenerla. El personal que maneja el tren mantiene las vías, mantiene las estaciones o atiende las estaciones. Y tiene bajo costo variable. Por otro lado, los autos, los colectivos tienen bajo costo fijo y altos costos variables. Entonces el tren se hace muy fuerte en zonas donde hay alta densidad poblacional, porque la alta densidad poblacional puede cubrir estos altos costos fijos. Bueno, en Argentina se dan obviamente algunas particularidades bien argentinas. Venimos de muchísimos años de boletos pisados y pensemos que Trenes Argentinos es la empresa más grande del país, tiene 30.000 empleados. Eso implica un déficit para el Estado gigante, un déficit de 100.000 millones de pesos. En 2015, el Ministerio de Transporte realiza una encuesta para entender qué medios de transporte elige la gente para viajar a un lugar. Entrevistan a personas que salen del área metropolitana y van a Bahía Blanca, a Córdoba, a Rosario, a Tucumán y a Mar del Plata. Los resultados que arroja esa encuesta para mí son bastante reveladores de pensar cómo pensar
pensamos nosotros los consumidores. El tren sale último en todas. ¿Por qué el tren sale último en todas, inclusive siendo el medio más barato? Bueno, por esto que veníamos hablando antes. Porque en el mix, antes de tomar una decisión, prefiero un medio que tal vez sea más confiable, que llegue más rápido, que sea más cómodo o que me dé más libertad a mí para elegir desde dónde salgo y cómo, poder meter las valijas en el auto, lo que sea. El avión ganó muchísimo espacio en los últimos 100 años porque se fue abaratando, entonces hoy es más fácil para un montón de gente volar. Obviamente en Argentina hay grandes desafíos para mejorar el sistema aerocomercial. Si me dejas en comentarios, tal vez hago un video hablando específicamente de los aviones, porque los argentinos solo volamos 28 de cada 100, mientras que los colombianos vuelan 58 de cada 100. Bueno, ¿por qué pasa esto? Lo vamos a ver en otro video. Como dijimos antes, el auto se masificó brutalmente porque es una forma de transporte muy cómoda y muy práctica para el usuario. Es muy importante diferenciar lo que es transporte de pasajeros de transporte de cargas. El transporte de cargas es otro tema, porque ahí lo que se está moviendo es mercadería. Y si lo comparamos con la eficiencia versus un auto o un camión, es un transporte muchísimo más rentable. Se puede mover mucha más cantidad en menos viajes. Todas con el objetivo de hacer llegar de forma más eficiente a los puertos lo que producen las distintas provincias de nuestro hermoso país. Ni hablar de la existencia de contenedores. Mucha gente cree que esta es la gran oportunidad para el tren en Argentina. Principalmente por la tecnología que tiene este tipo de conservadoras gigantes que permiten llevar cualquier tipo de producto en largas distancias. Hay otras oportunidades vinculadas al transporte de carga que tienen que ver, por ejemplo, con el transporte de minería. Si la minería se termina de desarrollar de una vez por todas en Argentina, bueno, en los trenes podría salir los productos de la mina a los puertos muy rápido y exportarse a todo el mundo. Como también para hacer llegar los insumos como la arena para el fracking o la cal para el litio. Esto mucho más rápido y eficiente a los lugares donde es necesario. No puedo hacer este video sin antes mencionar el famoso Tren Bala, una propuesta faraónica que quedó absolutamente en la nada. Bala unirá 3 provincias, unas 7 estaciones a lo largo de 710 kilómetros. En Europa un recorrido semejante en un tren de alta velocidad cuesta unos 100 euros. En Argentina, por lo tanto, saldrá unos 510 pesos o saldrá menos y pagaremos el subsidio entre todos. Esta promesa fue una de las más ambiciosas que hizo el gobierno de Kirchner. Según el proyecto, lo que se quería intentar era armar un tren de alta velocidad que uniera Córdoba, Rosario y Buenos Aires. Todo esto en 3 horas. ¿Te imaginas si pasara eso ahora? Es bastante extraño imaginárselo porque los trenes que existen hoy, que no son de alta velocidad, son bastante más simples, no llegan ni cumplen un horario. En el año 2008, ya con Cristina presidenta, el proyecto que se había caído vuelve a reflotar con un nuevo nombre. Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. El tren Cobra, literal, se llama así, Tren Cobra. El proyecto faraónico iba a traer empleo para 25.000 personas con una extensión de un poco más de 700 kilómetros. La velocidad máxima era de 320 kilómetros. Ese proyecto que iba a llevar 1.000 pasajeros por día quedó en la nada. Bueno, si nos ponemos serios un minuto, hay que pensar que la mala gestión de los trenes se cobra vidas, como fue en el caso de la tragedia de Once. El tren está fuertemente vinculado a la identidad argentina. Yo creo que es porque nos recuerda que en algún momento fuimos muy grandes. La idea de un país federal motorizado por el tren que creaba oportunidades a lo largo y a lo ancho del país está arraigada en el imaginario popular. Hay un cierto romanticismo, de vuelta, no solo con el ferrocarril como objeto o como medio de transporte, sino con la idea de lo que Argentina fue. Creo que desde el punto de vista objetivo, corriéndonos del romanticismo que eso implica, hay que entender al sistema de transporte como un sistema agregado. ¿Qué quiere decir? Veo todos los medios de transporte que hay, puede ser la bici, puede ser la moto, puede ser el auto, puede ser el tren, el subte, el colectivo, el avión, y pienso, ¿qué hacen estos medios de transporte? Bueno, lo que hacen es mover gente de un punto al otro o bienes. ¿Y cómo esos bienes o esas personas se pueden mover de la manera más cómoda, más eficiente y más práctica para el usuario? Y yo con esto no quiero minimizar que a mucha gente el tren le genera un vínculo emocional, como a mucha gente le gusta ir en el auto, por ejemplo, cuando está lloviendo mirando por la ventana, o inclusive tomando mate mientras vas charlando en el auto. Ahora, eso está para cada uno. Acá hay que pensar un sistema de transporte que funcione y que no le salga una fortuna de guita a los argentinos. Creo que la crisis en la que se encuentra el sistema ferroviario tiene 2 explicaciones. Una, un cambio global, la globalización, y la segunda, la pésima gestión del cambio. El mundo se urbanizó a lo largo de todo el siglo XX. Esto obviamente trajo grandes desafíos y también grandes problemas. Muchas de las actividades rurales de mano de obra intensiva se fueron dejando de lado y se reemplazó eso por ocupaciones con más tecnología, más automatización o más productividad. Y en el caso argentino, la ICI, o la industrialización por sustitución de importaciones, concentró en grandes conurbanos una masa de población económicamente activa. Por otro lado, en la gestión del cambio, creo que la mirada de la política pública con respecto al ferrocarril no supo cómo irse adaptando y eso nos deja en la situación grave en la que estamos
estamos hoy en día. No es que decidimos cerrar algunos ramales y apuntar al transporte de carga, o que dijimos, bueno, que el tren funcione muy bien en los lugares donde hay mucha población, donde está la gente concentrada, sino que pasó lo que muchas veces pasa en nuestro país, que es que se dejan muchas decisiones libradas al azar, como que lo decida algo, que pase. Eso sumado a que en ese momento y ahora, en muchos momentos, se utilizó el ferrocarril para acomodar amigos. No veían la gran oportunidad que era utilizar o potenciar el tren del área metropolitana, sino veían todo el tiempo cómo sacar su propio beneficio. Todo esto hizo que el tren agonice. A futuro creo que gobernar es asignar los recursos de una manera eficiente y responsable, más en un país donde no hay plata. ¿Con el ferrocarril los pueblos volverían a crecer? Creo que no. Te lo digo viniendo de una localidad del interior de la provincia de Buenos Aires. No es solamente el ferrocarril lo que le da vitalidad a esos pueblos. Creo que hoy ciudades intermedias del interior terminan siendo mucho más atractivas para la gente que antes vivía en pueblos. ¿Por qué? Hay mejor oferta cultural, hay mejor oferta gastronómica, tengo mejor acceso a la salud y hasta inclusive mejores oportunidades de trabajo. Para que los pueblos no desaparezcan o para volver a repoblar el interior, hacen falta más cosas que el tren. Eso lo podemos charlar también en otro video, que podríamos hacer un video del federalismo. Para que estos lugares no desaparezcan, se necesitan incentivos económicos y también incentivos sociales. Nuestro país está entreverado por un sistema multimodal de transporte. A mí me encantaría que el tren funcione y funcione mejor, pero más que una mirada específica sobre el tren, me gustaría una mirada agregada sobre cómo la gente y los bienes en nuestro país se mueven de un lugar al otro, entendiendo la situación en la que estamos, con los recursos con los que contamos y las oportunidades también que tenemos hoy en día. Una de ellas, y tal vez la estrella, es el rol del tren en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. Con inversiones razonablemente chicas para la cantidad de pasajeros que pueden ser transportados en el área, ¿no? Donde no solo estaríamos mejorando lo que ya hoy en día se usa, sino que también usándolo estaríamos reduciendo los incentivos a utilizar el auto, por ejemplo. Lograríamos muchos beneficios, ¿no? Lograríamos beneficios medioambientales, beneficios para la economía, lograríamos descongestionar el tráfico, reducir los accidentes y hasta terminar con esos estacionamientos gigantescos que solo sirven para estacionar autos. La otra que mencionamos anteriormente es el tren de cargas. Esto también hay que potenciarlo y mucho. En la situación actual en la que están, los números dan para que solo funcionen en algunos corredores. Pero lo que hay que hacer es mejorarlos dándole mejor acceso a los puertos, eliminando los cuellos de botella que tienen o haciendo playas multimodales más eficientes. Si no se hace esto, probablemente con el tiempo le pase lo mismo que le pasó al tren de larga distancia. Y por último, quedan los pocos trenes de larga distancia que al día de hoy siguen funcionando. Si vos revisás los números, te das cuenta que estos trenes no deberían seguir. Es triste, pero es la verdad. Lo único que son es un gasto injustificado. En muchos casos, personal que labura honestamente, y en muchos casos hay personal que está ahí solo por cuestiones políticas. Oportunidad de negocio para los políticos de turno o para los amigos del poder. Yo creo que nuestro país tiene que pensar mejor cómo funciona no solo el tren como una cosa suelta o el subte como una cosa suelta, sino que se piense mejor cómo se mueven las personas y cómo se mueven los bienes. Si llegaste hasta acá en este video es porque posiblemente te interesan los medios de transporte o las formas en las que la gente se mueve, o simplemente te gustó el video. Acá mismo te voy a dejar el video que grabé sobre subte charlando en el canal, entendiendo si la Ciudad de Buenos Aires tiene o no que hacer más subte.